Catequesis mistagógica correspondiente al Viernes Santo. Del amor hasta la muerte. Junto a la cruz. Hoy, Viernes Santo, nuestra mirada solo puede dirigirse a la cruz. El jueves por la tarde entrábamos en el Triduo Pascual. Hoy es el primer día del Triduo, el Viernes Santo, el primero de los 3 días. El viernes de la muerte, el sábado de la sepultura, el domingo de la resurrección. Hoy, junto a la cruz de Jesús, recordamos todo lo que Él dijo, todo lo que Él hizo. Recordamos cómo se acercó a los ciegos, a los enfermos, a los leprosos, a los pobres, a los que estaban confinados en los márgenes de la vida. Recordamos cómo se acercó a los pecadores. Recordamos cómo clamó contra los que se tenían por buenos, contra los que se creían con derecho a juzgar la vida de los demás, contra los ricos, contra los que eran incapaces de amar a nadie, contra los que incluso creyendo que actuaban en nombre de Dios, en realidad solo eran capaces de amarse a sí mismos. Recordamos sus palabras, recordamos su vida, lo recordamos diciéndonos: dejadlo todo, porque el reino de Dios vale más. Y veíamos que realmente Él lo había dejado todo. Él había creído de verdad que el reino de Dios, el camino del Dios que es Padre y es amor, vale más que todo. Él había encontrado aquel tesoro escondido en el campo y había vendido todo lo que tenía para comprarlo, para comprar el campo del tesoro infinito de la vida. Lo recordamos diciéndonos: dichosos los pobres. Y veíamos que Él, el primero de todos, Él más que nadie, era pobre y nos mostraba que toda la grandeza de Dios se manifestaba en su pobreza. Él nos dijo que el único mandamiento era el del amor y nos enseñó lo que eso significaba, lo que significaba amar. Mirándolo a Él, recordando sus palabras y su vida, nos sentimos como avergonzados porque para nosotros el amor se nos ha convertido en algo tan superficial. El amor que Jesús nos enseñó, y no con discursos, sino con su vida, significa vaciarse totalmente al servicio de los demás, tener la mano y el corazón siempre abiertos hacia los que más amor necesiten, sin preguntar nada, sin pedir garantías de nada. Ante la cruz de Jesús vemos a María, la Madre, la mujer que comparte aquel dolor, aquel abandono. Quizá, seguro, recuerda también allí las palabras con las que había saludado gozosamente el nacimiento del Hijo esperado, las palabras en casa de Isabel. El Poderoso ha hecho obras grandes, su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Dispersa a los soberbios de corazón, a los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Se acuerda de su misericordia, como había prometido a su pueblo para siempre. Podemos confrontar en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 46 al 55. Junto a la cruz de Jesús, cuán lejanas parecen estas palabras, pero en realidad, qué mejor lugar que este, junto a la cruz, para recordar, repetir, proclamar de nuevo aquellas palabras de María, las palabras de la buena noticia del Dios
que ha asumido totalmente el camino de los hombres. Si nos detenemos aquí junto a la cruz de Jesús, si no pasamos de largo, es porque sentimos como nuestras esas palabras de María, porque creemos que todo lo que Jesús hizo es la verdad, porque creemos que en Él, en su vida entregada, en su combate contra todo lo que hace daño al hombre y sobre todo al hombre débil, en su amor sin subterfugios ni trampas, en su fidelidad clara y limpia, hemos visto con toda su fuerza, con todo su resplandor, la obra de salvación y de vida que Dios nos había prometido, que Dios había prometido a los hombres. Mirando a Jesús clavado en cruz, recordando cómo Él ha vivido, podemos creer que de verdad hay una luz guiando nuestro camino, en medio de la oscuridad y la dureza que los hombres somos capaces de crear a nuestro alrededor. Allí, en el pretorio, Pilato presentó a Jesús como espectáculo ante la gente, torturado, agotado, destrozado. Lo sacó fuera y proclamó: Ecce homo. Aquí tenéis al hombre. Juan capítulo 19, versículo 5. Pilato no lo sabía, no era consciente del alcance de aquella frase suya tan banal: Ecce homo. Aquí tenéis al hombre. Pero diciendo esto, afirmaba para todos los siglos el anuncio de la fe en aquel Jesús destrozado, en aquel hombre que ni un hombre parece, en aquel condenado sin futuro, está el verdadero modelo de hombre. En aquel Jesús que llega a esa situación como consecuencia de su fidelidad al amor que es Dios, está el único hombre plenamente realizado. Solo amando como Jesús se logra ser verdaderamente hombre, verdaderamente humano. Mirando a la cruz de Jesús, recordando cómo Él había vivido, afirmamos con toda la fe de nuestro corazón: realmente de esta cruz nace vida. Esta cruz es fuente de vida, es el árbol de la cruz. Tanto amor plantado en esta tierra, la pobre tierra de los hombres, dará fruto. Y veremos, como anunciaba María, que Dios colmará de bienes a los pobres y mostrará la misericordia que había prometido a su pueblo para siempre. Ante la cruz de Jesús, nuestra fe se convierte en oración. Oración por toda la humanidad. Y se convierte al mismo tiempo en adoración y agradecimiento, porque creemos que la sangre y el agua que brotan de su costado abierto serán para siempre vida y esperanza para nosotros y para la humanidad entera. La celebración de la muerte del Señor. El Viernes Santo no celebramos la Eucaristía. Lo que hoy celebramos es como la primera parte de una larga Eucaristía que culmina en la noche de Pascua. Viernes, sábado, en primeras vísperas de domingo. El Viernes Santo estamos convocados para conmemorar la pasión y la muerte del Señor, pero en la espera de vivir el final de ese camino hacia la Pascua, la noche en la que la muerte estallará en vida para siempre. La celebración de hoy puede tener lugar por la tarde o también hacia el mediodía, en el centro de la jornada. Lo que el Viernes Santo celebramos no es desde luego el funeral de Jesús, ni es tampoco un día para llorar nuestros pecados. Sin duda que el dolor por la muerte de Jesús está presente en la celebración y también está presente
el reconocimiento del mal que hay en nosotros. Pero el Viernes Santo, lo que nos reúne, por encima de todo, es el deseo de afirmar nuestra fe en Jesús, afirmar nuestra adhesión a Él y a su camino, nuestro agradecimiento por todo lo que Él ha hecho y por su amor sin reservas, y pedir al mismo tiempo que Jesús nos transforme y nos dé vida a nosotros y a todos, y recordar a los que más cerca experimentan también ahora el dolor y la pasión de Jesús. Contemplar, recordar el sufrimiento de todas las naciones, de todos los pueblos en esta epidemia. El Viernes Santo comenzamos la celebración en silencio, sin ningún canto ni música, en silencio en el alma, para que penetre muy de verdad el recuerdo agradecido por la entrega de Jesús. Y en silencio nos arrodillamos como un acto público de fe y de amor hacia el Maestro y Señor que da su vida por nosotros. En la primera parte de la celebración, escuchamos la palabra de Dios. Son lecturas que impresionan, que transmiten la intensidad de lo que hoy nos reúne. Creció en presencia el Señor como un brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado por los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultan los rostros. Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hicieron. Le dieron sepultura con los malhechores, porque murió con los malvados, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. Cuando entregue su vida como expiación, verá su descendencia, prolongará sus años, lo que el Señor quiere prosperará por sus manos. Mi siervo justificará a muchos, cargando con los crímenes de todos. Son palabras del libro del profeta Isaías, capítulo 52, versículo 13, al capítulo 53, versículo 12, que hablan de un siervo de Dios que se mantendrá fiel a pesar de las incomprensiones e incluso de las persecuciones. Y así abrirá un camino de liberación para todo el pueblo que vive exiliado, esclavizado en Babilonia. Unas palabras que muy pronto los primeros cristianos aplicaron a Jesús para entender el sentido de su muerte. No, desde luego que Jesús no murió porque Dios necesitase, como a veces se ha dicho, no. No porque necesitara infligir un castigo de valor infinito para poder compensar la ofensa infinita de los hombres, no. No merecería la pena creer en semejante Dios vengativo. Pero en cambio, sí que podemos decir que Jesús, con su absoluta entrega, aceptando el escarnio, el abandono, la tortura y la muerte, para mantenerse fiel al camino del amor de Dios, ha roto la barrera del mal y del pecado que nos separaba de Dios y nos ha hecho justos. Uno de los nuestros, un hombre como nosotros, ha vivido totalmente, en toda su vida, hasta las últimas consecuencias, el amor. Y así nosotros, unidos a Él, creyendo en Él, buscando amar como Él, podemos llegar a vivir la plenitud de Dios, porque ese hombre como nosotros no solamente es hombre, sino verdadero Dios, un Dios encarnado. Sí, ahora, con Jesús,
Nuestra vida humana, débil, pecadora, ahora es una vida divina. Dios se hace hombre para que el hombre se haga hijo de Dios. La lectura de Isaías y el salmo que le sigue, y la segunda lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos 14 al 16, capítulo 5, versículos 7 al 9, nos introducen en la lectura central del Viernes Santo, el relato de la Pasión según San Juan, del capítulo 18, versículo 1, al capítulo 19, versículo 42. El Domingo de Ramos se proclamó la Pasión según San Mateo en este ciclo A. El Viernes Santo, todos los años, se proclama la Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Las narraciones de la Pasión son las páginas más antiguas de los Evangelios. Es comprensible. Aquellos primeros discípulos de Jesús que se habían reagrupado, movidos por la experiencia de la resurrección y del Espíritu, tendrían, sin duda, muchas ganas de conocer cada uno de los pasos, cada uno de los instantes de aquel último camino del Maestro, de la culminación de su entrega. Y de palabra o por escrito, en aquella época las cosas se transmitían, ante todo de palabra, y se tardaba en transcribirlas. Aquellos relatos se convertían en centro de sus reuniones. Y así tenemos en los 4 evangelios esas historias minuciosas, impresionantes, de la pasión y la muerte de Jesús. Las de Mateo, Marcos, Lucas, que leemos el Domingo de Ramos según el ciclo litúrgico, se centran en los detalles más humanos de la historia. En la Pasión según San Juan, que se proclama el Viernes Santo, añade además momentos de mayor profundidad teológica, como para resaltar que en la pasión y la muerte de Jesús está toda la fuerza de la resurrección. Después de la lectura de la Pasión y de la homilía, tiene lugar la oración universal. La oración universal actualmente forma siempre parte de la celebración de la Eucaristía, pero quizá muchos aún recordarán que hasta la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, esta oración no existía en la misa, pero en cambio sí existía en la celebración del Viernes Santo, desde hace muy antiguo. Y tenía lugar ahí la oración universal, muy larga y solemne, que dirigía nuestra mirada hacia las necesidades de la Iglesia y del mundo entero. El Viernes Santo tiene un gran sentido esta mirada. De la cruz de Jesús nace la Iglesia y brota vida y esperanza para la humanidad entera. De ahí viene ese especial sentido. Las intenciones y oraciones que tenemos en el misal son muy antiguas y se centran en los distintos estamentos de la Iglesia católica y en las otras iglesias cristianas, incluso en las otras religiones, los no creyentes y los sufrimientos y dolores de los hombres y mujeres del mundo entero, y por todos pedimos. A veces será conveniente hacer alguna adaptación por la misma antigüedad de los textos, pero en todo caso, sí que habrá que mantener ese carácter amplio y universal tan adecuado al día de hoy, Viernes Santo. Si hoy fuese un día normal, terminada la oración universal, comenzaríamos la preparación del altar para la Eucaristía. Pero lo que hacemos el Viernes Santo, en lugar de la Eucaristía, es aquel rito que los cristianos de Jerusalén iniciaron hacia el siglo IV, en la colina del Calvario. Ahora entrará en medio de nuestra asamblea la cruz de Cristo, y nosotros la adoraremos y le manifestaremos nuestra adhesión, digámosle así, nuestra adhesión, nuestra complicidad.
le manifestaremos nuestra fe. Celebración, decíamos, que los primeros cristianos, ya desde el año 300 en delante, implementaron en la liturgia. Aquel instrumento de tortura, el instrumento de la muerte más infame que se podía infligir en aquella época, se ha convertido para nosotros en un signo de fe, una afirmación de esperanza y de amor. Ya estamos acostumbrados y nos resulta fácil mirar a la cruz y adorar en ella al crucificado, pero al principio, en aquellos primeros tiempos del cristianismo, cuán irracional parecía tener como signo de fe algo tan impresentable como una cruz. Y cuántas burlas tuvieron que soportar los primeros cristianos por manifestarse seguidores de un hombre que había acabado colgado en un suplicio tan abominable, ridículamente expuesto al escarnio público. San Pablo lo expresará contundentemente en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 22 al 25. Mientras los judíos piden señales y los griegos buscan saber, nosotros predicamos un Mesías crucificado. Para los judíos un escándalo, para los paganos una locura. En cambio, para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Mesías que es fuerza de Dios y saber de Dios, porque la locura de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios más potente que los hombres. Cuando hoy ponemos la cruz en medio de nuestra asamblea y manifestamos nuestra adhesión a Jesús crucificado y le decimos, creemos en ti, no deberíamos olvidar el rostro destrozado de ese Jesús en quien creemos. No debía resultar nada agradable, debía ser, como decía Isaías, alguien ante el cual se ocultan los rostros. Imaginemos su figura destrozada y así acerquémonos a besar su cruz, a decirle nuestra fe, a afirmarle de nuevo nuestra adhesión. Y al hacerlo, seamos conscientes de que estamos escogiendo un concreto modelo de persona y no otro. Un modelo de persona que es todo lo contrario del triunfador de los anuncios de la televisión o de las redes sociales, o del dirigente político o económico que habla como si todo se estuviese haciendo la mar de bien, mientras muchos trabajadores quedan en situaciones laborales cada vez más precarias y mientras que los países llamados del tercer mundo aumenta la miseria. Estamos escogiendo un modelo de hombre, el que Pilato presentó allí en el pretorio, y al mismo tiempo estamos diciendo que este modelo de persona tiene futuro, todo el futuro de Dios. Jesús, clavado en la cruz, nos muestra este modelo de persona vivido como un acto absoluto de amor, de confianza, de esperanza, vivido como solo Dios es capaz de vivir. Solo Dios podía amar así, y por eso, de este amor tan pleno, de este amor tan divino, nosotros creemos que surgirá vida, vida inagotable, el grano de trigo sepultado en la tierra. Después de la adoración de la cruz, llevamos al altar la Eucaristía que el Jueves Santo reservamos y participamos de ella. Ese momento de la celebración es una incorporación tardía. Antes, el Viernes Santo no se comulgaba, sino que se ayunaba de la Eucaristía. Se esperaba para celebrar gozosamente la Eucaristía hasta la noche de la vigilia pascual. Pero en un concreto momento histórico fue más fuerte el deseo de recibir el cuerpo de Cristo y por eso, aunque el Viernes Santo no se celebra la Eucaristía en ninguna parte del mundo, nos alimentamos del cuerpo de Cristo consagrado el Jueves Santo. Es también una forma de fortalecer nuestra unión con Él en el camino hacia la Pascua. Y después de la comunión, la celebración de hoy termina
austeramente, silenciosamente. Luego se desnuda el altar. Se quita el mantel, las velas. Solo queda la cruz que entró en procesión, colocada en un lugar relevante como una invitación a creer, a rezar, a agradecer. La oración y el ayuno. La vivencia del Viernes Santo puede tomar muchas formas. La principal es naturalmente la celebración litúrgica que acabamos de comentar, pero si se puede, será conveniente acompañar con otros elementos. Leer personalmente y contemplativamente el relato de la Pasión según uno de los cuatro evangelistas puede ser una buena forma de que llegue más a nuestro interior lo que el Viernes Santo celebramos. También la participación en el Vía Crucis o Camino de la Cruz u otros actos semejantes. También el ir un rato a la iglesia a orar ante la cruz. En esta época que están cerradas las iglesias, pues allí, en el pequeño altar que tienes en tu casa, quizá un pequeño oratorio. Y está también otra posibilidad a la que quizá no estamos acostumbrados, pero que merece ser conocida, el rezo de la liturgia de las horas. Para el viernes y el sábado santo, en efecto, la liturgia de la Iglesia nos ofrece un conjunto de salmos, cánticos y lecturas con los que podemos entrar también a vivir el camino de la muerte y la sepultura de Jesús en la espera de su resurrección. Se trata de la oración del oficio de lectura y de los laudes, que en nuestra parroquia La Providencia Divina tendremos a las 7:30 de la mañana y luego la meditación a las 8 de la mañana, el jueves, el viernes y el sábado santos. La forma más adecuada de rezarlo es comunitariamente en la iglesia, que ahora nos será imposible, convocando así a todos aquellos que deseen compartir este momento de paz en la compañía del Señor. Pero también puede hacerse de manera individual, como un tiempo de interiorización del misterio de estos días. Y en ambos casos, en el rezo comunitario y en el individual, se puede optar por hacer toda la oración entera, el oficio de lectura y laudes, o hacer solo una parte. Y aún hay otro aspecto de la vivencia del Viernes Santo y del sábado, que merece la pena resaltar. Se trata del ayuno. Decíamos ya en las primeras reflexiones de ejercicios espirituales, al explicar cómo se había ido formando la Semana Santa, que al principio solo se celebraba la vigilia pascual y que esta vigilia se preparaba con 2 días de ayuno. El ayuno nosotros lo tenemos asociado casi exclusivamente a la mortificación y la penitencia, y en cambio el ayuno que prepara la vigilia pascual no tiene ese sentido, pues la cuaresma termina hasta el jueves santo por la tarde, comenzando una vez la misa de la Cena del Señor. Y ahí termina el ayuno penitencial. El ayuno del Viernes Santo, y que se podría prolongar al Sábado Santo, es una forma de hacer que nuestro cuerpo también experimente la espera de la Pascua. Una forma de sentir incluso físicamente que para nosotros lo único que realmente nos puede llenar es la vida nueva de Jesús. Una forma de no permitirnos olvidar el anhelo de esa vida nueva. Una forma de hacer más gozosa la llegada de la Pascua, la celebración litúrgica y después de ella la cena de Pascua familiar, un convite gozoso y festivo en familia. En la legislación eclesiástica actual, el ayuno solo está prescrito para el Viernes Santo y no para el Sábado Santo, pero si nos es posible, nos hará bien vivir de algún modo los 2 días esa privación de la comida y de alguna otra comodidad.
para prepararnos a celebrar con toda alegría la noche santa de la resurrección del Señor. La Santísima Virgen María nos acompaña en este camino de conversión. Ella es nuestro modelo para vivir la Cuaresma y también estos días del Trido Pascual, pues supo hacer un camino de fe, conservó la palabra de Dios en su corazón y permaneció fiel junto a la cruz de su Hijo. Atendamos, pues, a la invitación del Evangelio y vivamos nuestra conversión y penitencia los días que restan de la Cuaresma, pero con una actitud de un grande gozo. Cuando ayunes, especialmente el ayuno del Viernes Santo, terminada la Cuaresma, y del Sábado Santo, dentro del Trido Pascual, cuando ayunes, perfúmate la cabeza, lávate la cara, para que tu ayuno lo note no la gente, sino tu Padre que está en lo secreto. Es el gozo de irnos asemejando a Jesucristo, muerto y resucitado. Es el gozo de haber ganado algo mucho más valioso que lo que vamos dejando. Es el gozo cuaresmal y el gozo de la Pascua ya cercana que nos prepara así a la alegría de nuestra Pascua definitiva y eterna. Que así sea.